diga, esta es mi Biblia. and say, this is my Bible. Ella es la palabra de Dios. Come on, it is the Word of God. Yo soy I am lo que mi Biblia dice que soy. what my Bible says that I am. Y yo tengo And I lo que mi have Biblia dice que tengo. what my Bible says that I Y have. yo puedo hacer, And I can vamos, do. puedo hacer Come on, I can do todo everything que mi Biblia dice que puedo hacer. that my Bible says I can do. Hoy Today, oiré la palabra de Dios. I will hear the Word of Hoy God. creeré la palabra. Today, I will believe the Word. Pensaré la palabra de I Dios. will think the Word of God. Hablaré la palabra de Dios. I will speak the Word of God. Caminaré solo en la palabra de Dios. And I will walk only on the Word of God. Good afternoon, beloved church. Buenas tardes, amada iglesia. For those of you that don't know me, Para los que no me conocen, my name is Aileen Carvajal, mi nombre es Eileen Carvajal and I have the huge privilege and honor y tengo el grande privilegio y honor of sharing the word this morning. de compartir la palabra en este día. Now, this word is not a word that I bring on my own. Y ahora, esto no es una palabra que traigo yo sola, This is a word that has been commanded to me by our apostle of the house. o por mi parte, pero es una palabra que fue mandada por el apóstol de esta casa. The apostle of the house knows what his children need to be nourished by, El apóstol de la casa sabe lo que sus hijos necesitan para ser nutridos. because the Lord still speaks to men. Porque el Señor aún habla a los hombres. And we have a beautiful man of God who leads our house. Y tenemos un gran hombre de Dios que guía nuestra casa. So today, before we start, Y hoy, antes de comenzar, first thing I want to do before anything, antes de cualquier cosa, I want to thank my God. quiero darle gracias a mi Dios. If you see me standing here today, Si me ves parada aquí hoy, it's only because of God's mercy and His grace. es solo por la misericordia y la gracia de Dios. Second, I want to thank the apostles of the house, Segundo, quiero agradecer a los apóstoles de la casa, my mom and my dad, mi mamá y papá, because they believe in us, porque creen en nosotros, because they have sowed so much in us porque han sembrado tanto en nosotros that it is their time to harvest, que su tiempo de cosechar ha llegado, because their children porque sus hijos are flourishing. están dando fruto. Second, I want to thank my husband. Y quiero agradecerle a mi esposo. He didn't want me to say it, Él no quería que yo lo dijera, but he's the sugar to my coffee. pero él es el azúcar en mi café. He didn't want me to say that. Él no quería que yo dijera eso. And I want to thank my daughter, Y le quiero agradecer a mi hija, because both of them took the time this week to pray over me every single day. porque los dos tomaron el tiempo para orar sobre mí cada día. And I also want to thank my family, Y le quiero dar gracias a mi familia, because I have a praying grandmother porque tengo una abuela que ora, who tried to get here from Tampa que yesterday, trató de llegar aquí desde Tampa ayer, but she couldn't find a ride. pero no pudo encontrar quien la trajera. But she's connected and watching online. Pero está conectada en línea. And I want to take a moment and thank my Y friends, quiero tomar un minuto y agradecerle a mis amigos. because in my life, Proverbs 18:24 comes to pass. Porque en mi vida Proverbios 18:24 se cumple. There is a friend Hay un amigo that is closer than a brother. que es más cercano que un hermano. So I have my brothers and sisters, some of them seated here in the front row. Y tengo unos de mis hermanos y hermanas aquí en la primera fila. And I am so grateful for their Y lives, estoy tan agradecido por sus vidas. because they sharpen me like iron sharpens iron. Porque ellos me afilan como hierro con hierro. And finally, Y últimamente, as I stand here this morning, al pararme en esta mañana, I'm not here alone. no estoy aquí sola. And I'm not just talking about Y Mary. no estoy solamente hablando de Mary. I am a 7th generation believer. Soy una creyente de la séptima generación. So behind me today on this platform, Así que detrás de mí en esta plataforma there are 6 generations of men and women of God. hay 6 generaciones de hombres y mujeres de Dios. I have a praying grandmother, Tengo una abuela que ora, but I also had a mother who sowed in me more than any of us can imagine. pero también tengo una madre que sembró en mí más de lo que te puedas imaginar. And I know that I know that I know Y yo sé que yo sé que yo sé that she saw this que ella ya vio esto and she spoke it. y ella lo habló. And today I'm standing in the manifestation Y hoy estoy parada en la manifestación of a word that my God gave my mom. de una palabra que mi Dios le dio a mi mamá. So
the anointing of our apostle, Así que la unción de nuestro apóstol and every anointing that has stood upon this platform, y cada unción que está parado en esta and plataforma the 6 generations behind y me, las 6 generaciones detrás de mí, today have a word for you. hoy tienen una palabra para ti. And I pray that you are fertile ground, Y yo oro que tú eres tierra fértil and that you will multiply this word 30, 60, 100, and 1,000 y fold. que tú vas a multiplicar esta palabra 30, 60, 100 y 1000 veces. Now, let's make our powerful declaration and grab our Bibles in our hands as we jump into the word. Y ahora vamos a hacer esta poderosa declaración y tenemos nuestra Biblia en mano. Say it with me. Esta es mi Biblia. This is my Bible Y ella es la palabra de Dios. and it is the word of God. Y yo soy And I am lo que mi Biblia dice que soy. what my Bible says that I am. Yo tengo I have lo que mi Biblia dice que tengo. what my Bible says I have. Yo puedo hacer I can do todo, everything, todo, everything, todo everything lo que mi Biblia dice que puedo hacer. my Bible says I can do. Y en esta mañana And this morning, yo voy a oír la palabra de Dios. I will hear the word of God. Voy a creer la palabra de Dios. I'll believe the word of God. Voy a pensar la palabra de Dios. I will think the word of God. Voy a hablar la palabra de Dios. I will speak the word of Y God. caminaré sobre la palabra de Dios. And I walk on the word of God. Y en el nombre poderoso de Jesús. And in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Our apostle has been speaking about the weapons of light. Nuestro apóstol ha estado hablando sobre las armas de la luz. And this morning I want to speak about one of those weapons, Y en esta mañana quiero hablar sobre una de esas armas, which is the transformative power of the Word of God. que es el poder transformador de la palabra de Dios. Specifically, Específicamente, the power that we have in our declaration. el poder que tenemos en nuestra declaración. This morning our main text will be found in the book of Mark. En esta mañana nuestro texto principal será en el libro de Marcos. And we all know the story. Y todos conocemos la historia. Jesus is walking with his disciples and he's hungry. Jesús está caminando con sus discípulos y tiene hambre. He sees a fig tree Él ve la higuera and he wants to go and see if it has some fruit so he could eat. y quiere ir para ver si tiene fruto para comer. When he approaches it, he notices that it has no fruit. Cuando se acerca se da cuenta que no tiene fruto. So he curses the fig tree. Y él maldice la higuera. The next day, they're walking by with the disciples again. Al próximo día están caminando con los discípulos otra vez. And the disciples notice that what Jesus said, Y los discípulos se dan cuenta que lo que Jesús dijo it came to pass. se cumplió. And we're going to read specifically Mark 11:23, Y vamos a leer específicamente Marcos 11:23, which is what Jesus responds to his disciples in this moment. que es la respuesta de Jesús a sus discípulos en este momento. And it says, Y dice, have faith in God. ten fe en Dios. Truly I say to you, Ciertamente os digo, whoever says to this mountain, cualquiera que le dice a esta montaña be taken up and thrown into the sea, que se moviere and does not doubt in their heart, y no duda en su corazón, but believes sino creyere what they say que será hecho lo que dice, will come to pass, lo que diga then it will be done for him. le será hecho. Let's begin by establishing this. Vamos a comenzar estableciendo esto. Everything that God does, Todo lo que Dios hace, he starts by speaking. Él lo comienza hablando. Creation itself is a testimony of the authority of God's word. La creación sí misma es un testimonio de la autoridad de la palabra de Dios. It says, and God said, Y dice, Dios dijo, let there be light, se haga la luz, and there was light. y se hizo la luz. That means that God's words are not just mere communication. Esto significa que la palabra de Dios no son solamente comunicación, It is creative power. es poder creativo. When he speaks, Cuando Él habla, substances come to being. las sustancias vienen a ser. If your God were to declare something over your life today, Si tu Dios declarara algo sobre tu vida hoy, the reality that surrounds you la realidad que está a tu alrededor has to obey. tiene que obedecer. God's word, that power that is in God's word, El poder que está en la palabra de Dios was entrusted to us se nos fue confiado through the spirit of faith. por el espíritu de la fe. 2 Corinthians 4:13 tells us, Segunda de Corintios 4:13 nos dice, we having the same spirit of faith, nosotros teniendo el mismo espíritu de fe, as it is written, igual que está escrito, I believed, yo creí and therefore I spoke. y por ende hablé. We also believe, También creemos and therefore we speak.
y por ende hablamos. Faith is what bridges La fe es lo que conecta the unseen world el mundo invisible with the manifested world. con el mundo manifiesto. And allow me to establish this truth. Y permíteme establecer esta verdad. Faith alone, La fe sola, when unspoken and inactive, cuando no es hablada e inactiva, it remains dormant. permanece dormida. For a believer, Para un creyente, you have to know this morning, tienes que saber en esta mañana, your faith has a sound tu fe tiene un sonido and you must speak. y tienes que hablar. Because the kingdom of God Porque el reino de Dios has a modus operandi, tiene un modo operativo, which is que es to voice in agreement. hablar en acuerdo. And now, Jesus said, Y ahora Jesús dijo, whoever says to this mountain, cualquiera que dijera esta montaña, not whoever believes quietly, no cualquiera que cree calladitamente, this is because our faith in the kingdom esto es porque nuestra fe en el reino has to be expressed through our speech. tiene que ser expresada por nuestro hablar. If it is a faith that is unspoken, Y si es una fe que no es hablada, then it's hidden entonces está escondida and it's also inactive. y también está inactiva. Now, in this passage that we see of the fig tree and Jesus speaking of the mountain, Ahora, en este pasaje que hablamos de la higuera y Jesús hablando del monte, there is a progression. hay una progresión. It speaks about a fig tree, Habla sobre una higuera, but it also speaks about a mountain. pero también habla sobre un monte. What is God trying to tell us here? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir aquí? No matter the size of the problem, the circumstance, or the situation, No importa el tamaño de la circunstancia, el problema, la situación, the word of God la palabra de Dios in your mouth, en tu boca, with belief and faith in your heart, con fe y creer en tu corazón, has the power to change it. tiene el poder de cambiarlo. The Greek word used in the book of Mark La palabra griega usada en el libro de Marcos to say says para decir is the word lego, o dijo es la palabra lego, which means to say que significa decir or to speak forth with intent, o hablar con intención, which implies a verbal decree que implica un decreto verbal born out of the conviction of your heart. que nace de la convicción de tu corazón. This is not casual speak. Esto no es un hablar casual. Your faith requires articulation. Tu fe requiere articulación. Faith has a language, La fe tiene un idioma and that's confession. y esa es la confesión. In Romans 10:10 it says, En Romanos 10:10 nos dice, "For with the heart man believes unto righteousness, porque con el corazón se cree para justicia, and with the mouth confession is made unto salvation." pero con la boca se confiesa para salvación. Salvation itself requires you to speak, La salvación sí misma requiere que tú hables. meaning that every manifestation of divine power on this earth Significa que cada manifestación del poder divino sobre esta tierra begins with the same principle. comienza con el mismo principio. You believe Tú crees and you stand up to speak. y te paras para hablar. This morning, there are some key truths that I pray En esta mañana hay ciertas verdades claves que oro that you take home and put to practice. que te lleves a tu casa y practiques. First, faith is not proven by any possession that you have, Primero, la fe no es comprobada por tus posesiones, but faith is proven sino la fe es comprobada by what your profession is. o demostrada por tu confesión. So know that Así que conoce in the kingdom, que en el reino there are no silent victories. no hay victorias silenciosas. You have to open up your mouth. Tienes que abrir tu boca. Breakthroughs Los rompimientos will be released serán desatados at the sound of your faith. al sonar de tu fe. And God created by speaking, Y Dios creó por hablar, and you and I, y tú y yo, as his sons and daughters, como sus hijos e hijas, have that same legal right tenemos ese mismo derecho legal to rule by declaration. de gobernar por la declaración. So this morning you gotta know, Así que en esta mañana tienes que saber if you're standing before a mountain si estás parado delante de un monte or a fig tree, o una higuera, your mouth will move first, tu boca se moverá primero and then your mountain and fig tree will move. y después tu montaña e higuera se moverán. Let's read James 3:2-5. Vamos a leer Santiago 3, 2 al 5. It says, "Indeed, we all make mistakes. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, For if we could control our tongues, pues si pudiéramos dominar la lengua, we would be perfect and could also control ourselves in every single way. seríamos perfectos capaces de controlarnos en todo sentido.
we can make a large horse go wherever we want podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos by the means of a small bit in its mouth si le ponemos un pequeño freno en la boca. and a small rudder También un pequeño timón makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go. hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, Even though the winds are strong. por fuertes que sean los vientos. In the same way, De la misma manera, the tongue is a small thing la lengua es algo pequeño that makes grand speeches. que pronuncia grandes discursos. Here, Apostle James Aquí el apóstol Santiago compares our tongue compara nuestra lengua to what the horses use in their mouth to be guided, con lo que los caballos ponen en su boca o tienen en su boca para ser guiados. and also to the steering wheel of large ships. Y también un timón de barcos grandes. And the comparison is great. Y la comparación es grande. It's a small piece Es un pedazo pequeño, guiding a larger piece. una pieza pequeña guiando una pieza más grande. And that seems silly Y eso parece algo cómico. because our tongue in comparison to our bodies, it's a small piece. Porque nuestra lengua en comparación a nuestro cuerpo es una pieza pequeña. But the Bible tells us today Pero la Biblia nos dice hoy that the tongue guides your life. que la lengua guía tu vida. Your tongue will determine the direction of your life. Tu lengua va a dirigir la dirección de tu vida. The principle here is El principio aquí es whatever your words initiate, lo que tus palabras inician, they also have the power to complete. también tienen el poder de completar. As the ship turns on and is guided by the steering wheel, Como el barco se gira y es guiado por el timón, so our tongue guides our lives. igual nuestra lengua guía nuestras vidas. This is the law of divine order here. Esta es la ley del orden divino aquí. Whatever you are continuously confessing Lo que tú confiesas continuamente is the path your life is walking upon. es el camino donde camina tu vida. In Proverbs 18:21, it tells us death and life are in the power of the tongue, Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. and those who love it will eat its fruit. Y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Now, your words are seeds. Ahora tus palabras son semillas. So every sentence either contains life or death. Así que cada frase contiene vida o muerte, It creates or it destroys, crea o destruye, and it carries spirit y carga espíritu or it carries flesh. o carga la carne. It's funny to note Es cómico notar that the word que la palabra and the word thing y la palabra cosa in Hebrew en el hebreo are the same word. son la misma It is palabra. dabar, Es dabar, which for the Jewish mind, que para la mente hebrea it means that a spoken word, significa que una palabra hablada it's not abstract, no es abstracto, but it's something carrying substance. pero es algo que carga sustancia. So your words Así que tus palabras are things. son cosas. That's why our apostle sometimes says, Por eso es que nuestro apóstol algunas veces dice, whatever the thing is, cualquier sea la cosa, speak another thing over it. habla otra cosa por encima. You speak the name of Jesus, Hablas el nombre de Jesús and everything has to change. y todo tiene que cambiar. Because that name of Jesus Porque ese nombre de Jesús carries the substance of his essence, carga la sustancia de su esencia. which means transformation, Que significa que la transformación, redemption, la redención, restoration, la restauración, healing, la sanidad, deliverance, la liberación, freedom, la libertad, forgiveness, el perdón, whatever it is you need, lo que sea que necesitas, whatever the thing is, cualquier sea esa cosa, when you proclaim the thing that is the name of Jesus, cuando proclamas la cosa que es el nombre de Jesús, the equation equals la ecuación da change. el cambio. Isaiah 55:11 says, Isaías 55:11 dice, so shall my word be that goes Así. forth from my mouth. será mi palabra que sale de mi boca. It shall not return to me void. No volverá a mí vacía. The moment we release a word from our mouths, El momento que desatamos una palabra de nuestra boca, it carries divine intent. eso carga intento divino. And
it goes and does that which we sent it to do. y va y hace a lo que lo enviamos a hacer. When our words are aligned with God's divine purpose Cuando nuestras palabras están alineadas con el propósito divino de Dios and His will, y su voluntad, they carry creative power. cargan poder creativo. The principle here is El principio aquí es, there is nothing too big, no hay nada demasiado grande, there's nothing too small nada demasiado pequeño, that cannot be changed, que no puede ser that cambiado, cannot be altered, que no puede ser alterado, that cannot be shifted, que no puede ser movido, that cannot be moved que no puede ser movido by the word of God. por la palabra de Dios. Let's see this in the life of David. Veremos esto en la vida de David. We all know this scene. Todos sabemos esta escena. David shows up, David llega and for a while now, Goliath is taunting the people of Israel. y ya por un tiempo Goliat está hablándole a la gente de Israel y tentándolos. And when David appears in the scenario, Y cuando David llega al escenario, Goliath goes ahead and taunts him also. Goliat ve y le dice cosas también. And what is David's response? ¿Y cuál es la respuesta de David? Does he sound like the people of Israel and like King Saul during that time? Durante ese tiempo él suena como la gente de Israel y el rey Saúl. No, he doesn't. No. But 1 Samuel 17 tells us, Pero you Primera de Samuel 17 nos dice, come against me with a sword, tú vienes contra mí con espada, with a spear, con jabalina, with a javelin, con lanza, but I come against you pero yo vengo contra ti in the name of the Lord God Almighty. en el nombre del Dios de los ejércitos. Now we have to know here and know it very well. Y tenemos que saberlo aquí y conocerlo verdaderamente. David didn't win the victory when the rock hit Goliath's forehead or when he cut off his head. David no ganó la victoria cuando le cortó la cabeza a Goliat o le cayó encima la piedra. David won the battle David ganó la batalla the moment his confession en el momento que su confesión aligned with what God wanted to happen in that scenario. se alineó con lo que Dios quería que ocurriera en ese escenario. So David aligned with what God had promised him. Así que David se alineó con lo que Dios le prometió a él. And what did God promise ¿Y David? qué le prometió Dios a David? He said, "The Lord will deliver you into my hands today." Él le dijo, el Señor te entregará a mi mano hoy. David's declaration La declaración de David, aligned with God's intent, alineada con la intención de Dios, and therefore y por ende his victory was won in that instant. su victoria fue ganada en ese instante. Like our apostle said, Como dice nuestro apóstol, Goliath was a dead man Goliat era un hombre muerto the moment David opened his mouth. el momento que David abrió su boca. God always Dios siempre will establish his will establecerá su voluntad through the agreement with our human speech por el acuerdo con nuestro hablar humano and the divine intention that he has. y su intención divina. He used David's mouth in this scenario to execute his purpose, Él usó la boca de David en este escenario para ejecutar su propósito, showing us that God's power demostrándonos que el poder de Dios will flow fluirá through vessels that surrender themselves, por vasijas que se rinden, no matter how difficult their surroundings may be. sin importar la dificultad de su entorno. The principle here is El principio aquí es, God is able Dios es capaz to silence a whole army, de silenciar un campamento entero, un ejército entero, an entire army, with the voice of one man con la voz de un hombre whose heart is aligned to God, cuyo corazón está alineado a Dios, whose will is surrendered to God's will, cuya voluntad se rinde delante de la voluntad de Dios and who has boldness to proclaim what God has spoken. y que es audaz y puede proclamar lo que Dios ha hablado. David himself says David mismo dice in Psalm 27:1, en Salmos 27:1, "The Lord is my light and my salvation. Jehová es mi luz y mi salvación. Whom shall I fear?" ¿De quién temeré? Faith will speak of the awareness that God La fe hablará de la conciencia que Dios
shares his ability with us. comparte su habilidad con nosotros. God's creative power through speaking El poder creativo de Dios por medio de hablar is also in his sons and daughters. también está en sus hijos e hijas. Whatever he can do, Lo que Él puede hacer, he enables us to do it Él nos capacita para hacerlo through his word. por medio de su palabra. That's why a verse that we all know, Por eso es que un versículo que todos conocemos I can do all things es: puedo hacer todo through Christ por Cristo who strengthens me. que me fortalece. The principle here is El principio aquí es: God wants us to act as he does. Dios quiere que actuemos como Él actúa. Ephesians 5:1 says, Efesios 5:1 dice: be imitators of God sed pues imitadores de Dios as dearly loved children. como hijos amados. To imitate God is not an imitation of style, Imitar a Dios no es una imitación de estilo, but it's an imitation of his nature. pero es una imitación de su naturaleza. As in the natural, Igual que en lo natural, children are like their parents. los hijos son como sus padres. So you and I, Así que tú y yo, as sons and daughters of God, como hijos e hijas de Dios, we must be like our Father, tenemos que ser como nuestro Padre and we must reflect y tenemos que reflexionar o reflejar his way of operating. su manera de operar. And how does God operate? ¿Y cómo Dios opera? He speaks Él habla what he believes, lo que Él cree and it happens. y ocurre. Simple equation. Es una ecuación simple. When he said, Cuando Él dijo: let there be light in the book of Genesis, hágase la luz en el libro de Génesis, he wasn't describing darkness, Él no estaba describiendo la oscuridad, but he was speaking divine existence into the natural world. pero estaba hablando existencia divina al mundo natural And he decreed a transformation. y decretó una transformación. In the same manner, En la misma manera, our role nuestro rol as those that carry the image of God como los que cargan la imagen de Dios is to bring divine realities es traer realidades divinas to our earthly realms a nuestros ámbitos naturales through our speech por medio de nuestro hablar filled with revelation. que está lleno de revelación. Proverbs 18:20-21 says, from the fruit of the mouth a person's stomach is filled. Proverbios 18, 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. And the tongue has the power of life and death. Y la lengua tiene el poder de la muerte y la vida. A mature believer does not speak about God. Un creyente maduro no habla de Dios. A mature believer speaks as God would Un creyente maduro hablaría como Dios hablaría in that situation. en esa situación. Through his word, Por su palabra, his promises, sus promesas and his y authority. su autoridad. But for us to be able to do this, Pero para poder hacer esto, we have to know tenemos que saber there is integrity in the word of your God. que hay integridad en la palabra de tu Dios. Numbers 23:19 says that God is not man that he should lie. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta. And Psalm 138:2 says that you have magnified your word above your name. Y Salmo 138:2 dice que tú has magnificado tu palabra sobre todas las cosas. And theologically speaking, Y teológicamente hablando, this reveals a very profound truth. esto revela una verdad muy profunda. God is bound to his word. Dios es atado por su palabra. He cannot contradict himself. Él no se puede contradecir. If he spoke it, Si Él lo habló, his word is an extension of his nature. su palabra es una extensión de su naturaleza. And what is his nature? ¿Y cuál es su naturaleza? He is holy. Él es santo. He is immutable. No cambia. And he's also a creative Y God. también es un Dios creativo. When God said in Genesis 1:26, Cuando Dios dijo en Génesis 1:26 let them have dominion, que ellos tengan dominio, he transferred our earthly authority Él transfirió nuestra autoridad terrenal to mankind. al hombre. From that moment on, Desde ese momento, God is limited in his activity here on the earth Dios está limitado en su actividad aquí en la tierra to the degree of human partnership with what he has spoken. al grado del compromiso con el humano que Él ha hablado. Now, this is not a sign of weakness
for our God. Y ahora, esto no es una señal de debilidad de Dios. I want to clarify that. Quiero clarificar esto. God is capable to do all things. Dios es capaz de hacer todas las cosas. God will do all things. Dios hará todas las cosas. His will come to pass. Su voluntad se cumplirá. His purpose will be established. Su propósito se establecerá. And all the earth will know Y toda la tierra sabrá that there is still a God que aún hay un Dios that watches over his people, que mira sobre su pueblo that cares for his people, y le importa su pueblo, that heals his people, que sana su that pueblo, provides for his people. que provee por su pueblo. But our God, Pero nuestro Dios, he has covenantal integrity. Él tiene una integridad pactal. The principle here is El principio aquí es, God honors his own structure. Dios honra su propia estructura. So sometimes we find ourselves in situations Así que algunas veces nos encontramos en situaciones and we say, why can't I see God? y decimos, ¿por qué no veo a Dios? Or why isn't God doing ¿Y something? por qué Dios no está haciendo algo? When in reality, Cuando en realidad we should be asking ourselves, debemos preguntarnos, why haven't I spoken ¿por qué no he hablado in agreement en with acuerdo what God has already said, con lo que Dios ya ha dicho so that God para que Dios can then operate pueda operar on the earth en la tierra through what I have spoken? por medio de lo que he hablado? We have to keep in mind Tenemos que tener en mente that faith operates through measures. que la fe opera por medidas. There's a story in the book of Mark also Hay una historia en el libro de Marcos también, where Jesus arrives to a region donde Jesús llega a una región and he's trying to do miracle signs and wonders. y está tratando de hacer milagros, señales y prodigios. But the book of Mark tells us that he was not able to do it because of their unbelief. Pero el libro de Marcos nos dice que no pudieron por su incredulidad. There's a principle here. Hay un principio aquí. Jesus, Jesús, the word become flesh, la palabra hecha carne, the one that was capable to do, el que fue capaz de hacer, was not able to perform mighty works no pudo hacer obras grandes because he was resisted y poderosas porque le resistieron with unbelief. con su incredulidad. Now, in Jesus' case, Ahora, en el caso de Jesús, it was the people that surrounded him. Jesus didn't have any unbelief. era la gente a su alrededor. Jesús no tenía ninguna incredulidad. In our case, however, Pero en nuestro caso, it's our own unbelief es nuestro propio incredulidad that blocks the supernatural power of God que bloquea el poder sobrenatural de Dios from flowing through our de lives. fluir por medio de nuestras vidas. Faith is always going to be the channel La fe siempre será el canal through which the supernatural flows. por el cual fluye lo sobrenatural. However, unbelief Pero la incredulidad is the dam that could block its flow. es entonces el área que puede bloquear el fluir. But there's an antidote to this. Pero hay un antídoto a esto. Because the word says, Porque la palabra dice, in Mark also, en Marcos también, all things are possible todo es posible for those who si puedes believe. creer. The principle here is El principio aquí es, faith determines the level of manifestation you are able to experience. la fe determina el nivel de manifestación que tú puedes experimentar. It's not God lacking willingness, No es que Dios no tiene una disposición, but faith is the spiritual law pero la fe es la ley espiritual that grants him legal access que le da acceso legal for that divine intervention. para esa intervención divina. 2 Corinthians 4:13 says, I believed, Segunda Corintios 4:13 dice, I believed, yo creí, therefore I spoke. por lo cual hablé. There is progression here. Hay una progresión aquí. We have faith. Tenemos fe. The evidence of our faith is our belief. La evidencia de nuestra fe es nuestro creer. The language of our faith and belief El lenguaje de nuestra fe y creencia is our confession. es nuestra confesión. So think about this. Así que piense esto. To believe Para creer without speaking sin hablar is to conceive es concebir without giving birth. sin dar a luz. I think of myself Me pienso a mí misma when I was pregnant with Aksa, cuando estuve embarazada con Axa. when I got to that 40th week, Cuando llegué a esa semana 40, I was asking her to come out ya le estaba pidiendo que saliera. because women know it gets a little hard. Porque las mujeres saben que se pone un poco difícil.
But just imagine, Pero solo imagínate, my daughter's 6 now. mi hija ahora tiene 6 años. Imagine if I was still pregnant with her. Imagínate si todavía estuviera embarazada con ella. I believed I was pregnant. Creí que estaba embarazada, The seed is inside me, la semilla está dentro de mí, but I didn't want to give birth to it. pero no quise dar a luz. I just wanted to keep it with me. Solo quería mantenerla conmigo. Would she still be alive? ¿Todavía estaría viva ella? In the natural, En lo natural, that means death. eso significa muerte. Because after a certain time in pregnancy, Porque después de cierto tiempo en el embarazo, the woman no longer nourishes the placenta, la mujer ya no nutre la placenta and therefore the baby dies. y por ende el bebé muere. If we have faith Si tenemos fe and we believe, y creemos but we're not speaking, y no estamos hablando and we're not confessing, y no estamos and confesando we're not holding tight to what God has spoken over our lives, y no estamos aferrados a lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, then we're pregnant, entonces estamos embarazadas, but we're past our term. pero pasamos de nuestro tiempo And that seed y esa semilla is at risk of death. está en riesgo de muerte. So I ask you this morning, Así que te pregunto esta mañana, think for a moment, piensa por un momento, what promises? ¿cuáles promesas? Do you have the faith? ¿Tienes la fe? You have the belief, ¿Tienes la creencia? but you're holding on so tight to them Pero estás aguantado tan fuerte that you haven't confessed. de ellas y no has confesado. You believe God will do it, Crees que Dios lo hará, but you don't believe God has done it. pero no crees que Dios lo ha hecho. Your seed is at risk of death. Tu semilla está a riesgo de muerte. Today is the day Hoy es el día to shift. de cambiar. Today's not the day to keep it hidden. Hoy no es el día de tenerlo escondido. Today's the day to give birth. Hoy es el día de dar a luz. Today's the day where that word Hoy es el día en el que esta palabra now becomes your confession. ahora se convierte en tu confesión. And where you felt pain, En donde sentiste dolor, now you know there is healing. ahora sientes que hay sanidad. And you're going to declare the Y healing. vas a declarar esa sanidad. You're going to declare the healing. Vas a declarar la And sanidad. you're going to declare the healing. Y vas a declarar la And sanidad. one good day, Y el día you will wake up te vas a levantar algún and that día pain's going to be gone. y ese dolor se va a ir. Your confession today Tu confesión hoy makes your faith visible. hace tu fe visible. The principle here is El principio aquí es: belief is not enough. creer no es suficiente. You have to confess it. Tienes que confesarlo. When God took Abram and Sarai Cuando Dios tomó a Abraham y a Sarai and he changed their name to Abraham and Sarah, y les cambió sus nombres de Abraham y a Sara, it wasn't because it was cute. no era porque eran lindos los nombres. No, God was intentionally No, pero Dios fue intencional changing their confession y cambió su confesión so that every time he said, "My name is Abraham," para que cada vez que diga mi nombre es Abraham he's saying, "I am the father of nations. y dice yo soy padre de naciones, I'm the father of multitudes. soy el padre de multitudes. I don't have Isaac yet, No tengo a Isaac todavía, but I am the father of multitudes." pero soy el padre de And then multitudes. the day came Y el día llegó where the Lord said, en el cual el Señor dijo: "Not only are you the father of multitudes, no solo eres el padre de multitudes, but everyone who saw you pero todos los que te vieron and that heard you, y te oyeron that's saying, dicen: I am the father of multitudes." yo soy el padre de multitudes. Now we're also hearing Y también ahora estoy escuchando the echo from heaven el eco del cielo that says, que dice: "Ha ha 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 ha." ja, 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 ja. They didn't believe you in the moment, No te creyeron en el momento, but now you have your Isaac. pero ahora tienes tu Isaac. Your ha 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 ha. Tu ja, 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 ja. That means in your face. Eso es en tu You cara. didn't believe me when I said it, No me creíste cuando te lo dije, but I believed it. pero yo lo pensé, I said it. lo creé y lo And dije, now I carry it. y ahora lo So cargo. guess what? Así que ¿sabes qué? Ha ha ha. Ja, ja, ja. Abraham and Sarah, Abraham y Sara they didn't have a victory when they carried Isaac. no tuvieron una victoria cuando cargaron a Isaac. The victory wasn't the womb. La victoria fue en el vientre. The victory was the word. La victoria fue la palabra. They didn't need the womb. No necesitaron el vientre. They already carried the confession. Ya cargaron la confesión. So what was going to happen Y ahora lo que va a ocurrir
conocían la So they palabra. said it and they said it and they said it Y así que la dijeron until that old lady hasta que esa señora vieja had the belly. tuvo la barriga. But when she had the belly, Pero cuando tuvo la barriga, she didn't celebrate there. no celebró ahí, She had already celebrated ya había celebrado. because God had changed her confession. Porque Dios había cambiado su confesión. Natural things will always operate and function because of the spiritual realm. Las cosas naturales siempre van a operar y funcionar por causa del ámbito espiritual. You and I, we are spirit. Tú y yo somos espíritu. And when we speak, Y cuando hablamos, we have the capacity tenemos la capacidad to sustain the natural de world. sostener el ámbito natural. John 6:63 says, "The words I have spoken to you are spirit and life." Juan 6:63 dice, el espíritu da vida y las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. And Jesus gives us the mystery or the key to the mystery. Y Jesús nos da el misterio, la llave del misterio. Our words, Nuestras palabras they carry spirit substance. cargan sustancia del espíritu. So it's not just sounds, No solo son sonidos, but they're containers pero son contenedores of the spiritual dimension. de la dimensión espiritual. When a believer speaks by revelation, Cuando un creyente habla por revelación, their words carry the life of the spirit. sus palabras cargan la vida del espíritu. In John 3:34 it says, "The one whom God has sent speaks the words of God." Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. For God gives the spirit without measure. Pues Dios no da el espíritu por medida. The limitless spirit El espíritu sin medidas flows through words fluye por medio de palabras that are aligned with divine truth. que están alineadas con verdades divinas. Jesus operated under this law. Jesús operó por esta ley debajo de ella. Simple. Simple. He believed, Él creyó, he spoke, habló and the law of faith y la ley de la fe produced the results. produjo los resultados. Every single miracle in Jesus' ministry Cada uno de los milagros en el ministerio de Jesús was the manifestation fue la manifestación of a decree spoken and rooted de un decreto hablado y arraigado in divine alignment. en alineamiento divino. Let's talk about prayer for a moment. Vamos a hablar sobre la oración por un momento. In 1 John 5:14-15, it says, En 1 de Juan 5:14 al 15 dice, "If we ask anything according to his will, y si pedimos conforme a su voluntad, he hears us, Él nos escucha and we know that we have what we ask of him." y sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Now, prayer isn't repeating till we're convinced. Ahora, la oración no es repetir hasta que nos convencemos de eso. It's believing once Es creer una vez and confessing until you hold it. y confesar hasta que lo aguantas. Faith is not a beggar. La fe no es pedir Go ahead. o rogar, to beg, And faith receives. y la fe recibe. Es difícil predicar e interpretar. Espero que lo sepan. Ella lo sabe, yo lo sé. Esto es difícil. La mente no se apaga el switch. When we pray according to his will, Cuando oramos conforme a su voluntad, heaven begins a process. los cielos comienzan un proceso. But our job here on the earth Pero nuestro trabajo sobre la tierra is our confession, es nuestra confesión which sustains us que nos sostiene until the manifestation happens. hasta que la manifestación ocurre. For example, if you received your healing, Por ejemplo, si recibiste tu sanidad, you say, "Thank you, Lord, for I am healed. dice gracias Señor porque fui sano, Because by your wounds, by your stripes, I've been healed." porque por tu llaga he sido sano. You need prosperity. Necesitas prosperidad. Thank you, Lord, Gracias Señor because you prosper me, porque me prosperas, because you supply all of my needs. porque suples todas mis necesidades. Your prayer must be aligned Tu oración debe estar alineada with God's word con la palabra de Dios so that your confession, para que tu confesión not your situation, no es tu situación, but it is God's word. pero sí es la palabra de Dios. I think of Paul in this scenario. Pienso en Pablo en este escenario. He went through difficult situations. Él pasó por diferentes situaciones difíciles. For example, the shipwreck. Por ejemplo, él fue naufragio. Naufragio. Shipwreck. Let's picture Paul Vamos a imaginarnos a Pablo in the middle of the boat. en el medio del bote. Okay, I'll be Paul, you'll be somebody else. I don't know who was in the boat with him. Don't judge me.
Ella es Pablo y yo soy otra persona en el bote. So we're there. Estamos ahí. The boat's sinking. El bote se está hundiendo. Mighty storm. Hay una grande tempestad. Apostle Paul. El apóstol Pablo. Jesus, please. Jesus, please. Jesus, please. Help us, help us, help us, help us, help us. Jesús, por favor, ayúdanos, ayúdanos. Is that what Apostle Paul did? ¿Eso es lo que hizo el apóstol Pablo? I don't think so. No lo creo. That's probably what I would have done. Probablemente yo haría eso, But not our Apostle Paul. pero no el apóstol Pablo. He didn't speak from his condition. Él no habló de su condición, He spoke from his position. él habló de su posición. Because he believed the God who said, Porque él creyó en el Dios que dijo and he continued to keep that confession y él continuó manteniendo esa confesión until he got to the other side. hasta que llegó al otro lado. And then when he got to the other side, he found all the other types of problems. Y cuando llegó al otro lado encontró una pila de otros problemas. But Paul never closed his cycle Pero Pablo nunca cerró su ciclo without changing his confession. sin cambiar su confesión. His confession was, Su confesión fue, at the end, al final, I have ran the race, yo he corrido la carrera, I have fought the fight, he peleado la batalla and I have finished y he terminado my battle of faith. la batalla de la fe. Simple. Simple. He never changed his confession. Él nunca cambió su confesión. In my life, En mi vida I have a Paul. tengo un Pablo. I said in the beginning, Dije en el principio, I am a 7th generation believer. soy una creyente de la séptima generación So I've got a couple people behind me who believe the Lord. y tengo un par de personas que creyeron en el Señor detrás de mí. Some people that drew the line Gente que marcaron la línea and said, no more curses from this moment on. y dijeron, no hay más maldiciones desde este punto. Just blessings. Solo bendiciones. Blessings. Bendiciones. Blessing. Bendiciones. Glory. Gloria. To glory. De a gloria. But I had a Paul in my life. Pero yo tuve un Pablo en mi vida. For those of you that knew her, Para los que la conocieron, my mom, mi mamá she was my Paul. era mi Pablo. My mom went through many situations, some of you know. Mi mamá pasó por muchas situaciones, algunos de ustedes las conocen. But man, that lady never changed her confession. Pero esa señora nunca cambió su confesión. And I will be very honest and transparent with you today. Y le seré muy honesta y transparente hoy. When I was a teenager, Cuando yo era una jovencita, it was really hard for me. eso fue muy difícil para mí. Because I was like, what do you mean God will provide? Porque yo decía, ¿qué quieres decir? Que Dios proveerá. I'm hungry, Mom. Tengo hambre, mamá. And we don't have anything in the fridge. Y no tenemos nada en el refrigerador. But the Lord, as I was studying this week, Pero mientras estaba estudiando esta semana, el Señor He reminded me me recordó of a Tuesday many years ago. de un martes hace muchos años. We used to, in the church that we come from, we used to have like prayer gatherings. En la iglesia donde estábamos teníamos reuniones de oración. But my mom used to host it in our house. Y mi mamá las hacía en mi casa. And it was a specific Tuesday, and I remember like going up to her and being like, ¿y el refrigerio de dónde viene? Y fue un martes específico. Y yo le dije, where are the snacks coming from? Because there were no snacks. Porque no había refrigerio. There wasn't milk. No había leche. There was water running from the tap. Había agua saliendo de la pila. And that's it. Y eso era todo. But my mom said, Pero mi mamá me dijo, she said, vete al Florida room. That's what she would call it. Vete al Florida room. ella dijo, go to the Florida room, Prepara las sillas. prepare the chairs, Y después ve a la cocina. and then go to the kitchen, Prepara la mesa. prepare the table. We'll be fine. Estaremos bien. El Señor proveerá. The Lord will provide. I was mad. Yo estaba brava. I said, you should have canceled it. Dije, debiste haber cancelado la We could do it reunión. next week. La hacemos la semana que viene. I get paid on Friday. We'll wait till next week. Me pagan el viernes, esperamos hasta la próxima semana. She said, no. Ella dijo, no. 20 minutes passed, maybe? 20 minutos pasaron quizás. And my mom said, go open the door. Y mamá dijo, abre la puerta. And I said, okay, somebody's here. Yo dije, bueno, alguien llegó. Usually that was Sonia. For those of you guys that know her, it was the first one that would arrive at our house. Usualmente para los que la conocen era Sonia la primera que llegaba. But when I opened the door, Pero cuando abrí la puerta, there was groceries at our doorstep. había un mandado, comida en nuestra puerta. I think now, Creo ahora and I say, y digo, where would I be? o pienso ahora y digo, ¿dónde estaría yo? Where would my generations be ¿Dónde estarían mis generaciones had that woman changed her confession? si esa mujer había cambiado su confesión? But she never did. Ella nunca lo hizo. She never changed her confession about
her God. nunca cambió su confesión de su Dios She never changed her confession about me. y nunca cambió su confesión sobre mí. And that's why I'm here today. Y por eso es que estoy aquí hoy. My mom, Mi mamá she believed in the credibility of her God, creyó en la credibilidad de su Dios, just like Paul did. igual que Pablo lo hizo. But do you? Pero ¿tú lo crees? Do you believe that the God who said it ¿Crees tú que el Dios que lo dijo is faithful to fulfill it, es fiel para cumplirlo? despite not seeing your current circumstance change? Sin importar que no ves que tu circunstancia presente cambie o no cambie. As a believer, Como un creyente, your faith will always celebrate before you see. tu fe siempre celebrará antes de que lo veas. Just like my mom made me prepare the table, Igual que mi mamá me hizo preparar la mesa, your faith makes you prepared to see the manifestation of what God promised you. tu fe te hace prepararte para ver la manifestación de lo que Dios te prometió. That requires you to speak. Y eso requiere que tú hables. Now our confession matters both publicly and privately. Y ahora nuestra confesión importa públicamente y privadamente. There is integrity in the Word of God, Hay integridad en la palabra de Dios and there has to be integrity in your y speech. tiene que haber integridad en tu hablar. In the book of Matthew 6:6, En el libro de Mateos capítulo 6, versículo 6, it says, "What you speak in secret will be rewarded openly." dice, porque lo que hablas en secreto será recompensado en público. And Numbers 12:1-2 shares a story. En Números 12, 1 al 2 explica esta historia Miriam and Aaron, de María y Aarón. that they were speaking badly of Moses, Estaban hablando mal de Moisés and the Lord heard it. y el Señor lo oyó. And we have to know that our words carry a spiritual weight. Y tenemos que saber que nuestras palabras cargan un peso espiritual. Miriam's words did not just fall to the ground, Las palabras de Miriam no cayeron hacia el suelo, but they had a spiritual consequence in her life. pero tenían una consecuencia espiritual en su vida. Now here's a profound revelation for you. Y ahora aquí una revelación profunda para ti. The spiritual realm El ámbito espiritual has perfect hearing. tiene una capacidad auditiva perfecta. The principle here is El principio aquí es, my words cannot be one in public mis palabras no pueden ser una en público and a different one in y private, una diferente en lo privado. because then my words Porque si no, mis palabras don't carry any integrity. entonces no cargan integridad. That means that every word we speak, Eso significa que cada palabra que hablamos, whether faith-filled sean llenas de fe or faithless, o sin fe, are sending out an invitation. envían una invitación. Now you're either inviting heaven to come and back you up, Ahora, o estás invitando al cielo que te respalde, or you're calling out to darkness to show up. o estás llamando hacia la oscuridad que llegue. That's why Jesus says that by your words you will be justified. Por eso es que Jesús dijo que tú serás justificado por tus palabras. But he also said by your words you will be condemned. Pero también dijo que por tus palabras serás condenado. That means that you're to walk with integrity. Eso significa que para caminar con integridad, Your private confession tu confesión privada has to match your public declaration. tiene que ser igual que tu declaración pública. And I'll tell you this here today. Y te digo esto aquí hoy. Heaven will honor your consistency Los cielos honrarán tu consistencia more than any performance you put up on a Sunday. más que cualquier show que enseñes un domingo. So it's not so much about your hallelujah, hallelujah, hallelujah here, Y así que no se trata tanto de tus aleluya, aleluya aquí, but it's about what you're speaking quietly in your frustration. pero lo que estás hablando calladitamente en tu frustración. Does it line up with the hallelujah you said on a Sunday? Eso se alinea con tus aleluya, el que dijiste un domingo. Or is there any integrity in your word? ¿O hay integridad en tu palabra? God is the one who confirms his own word. Dios es el único que confirma su propia palabra. In Isaiah 44:26, it says, En Isaías 44:26 dice, I am the Lord who confirms the words of his servants soy el Señor que confirma la palabra de sus siervos and fulfills the counsel of his messengers. y cumple el consejo de sus mensajeros. In Isaiah 54:17, En Isaías 54:17 says that no weapon forged against you shall prosper, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará and every tongue that rises against you shall be condemned. y condenarás toda lengua que se levante contra ti en God juicio. will partner with the voices of his children. Dios entrará en acuerdo con la voz de sus hijos. When you speak his word, Cuando tú hablas su palabra, he is the one that rises to confirm it. Él es el que se levanta para confirmarla. But when you remain silent, Pero cuando tú permaneces callado, heaven
Heaven has to stay inactive. Los cielos se tienen que permanecer inactivos. Jeremiah 1:12 says that God watches over the word to make it happen. Jeremías 1:12 dice que Dios mira sobre la palabra para ver lo que ocurrirá. Therefore, your agreement with him through your speech Por ende, tu acuerdo con Él por tu hablar becomes the meeting place se convierte en el lugar de encuentro of the natural and the supernatural. de lo natural y lo sobrenatural. God will uphold his covenant through his word. Dios permanecerá aguantado y sostendrá su pacto por medio de su palabra. He is not man that he should lie. Él no es hombre para mentir. His word is Su truth. palabra es verdad. His promises, Sus promesas they're sure. son seguras. And his nature, Y su naturaleza, he is faithful. Él es fiel. Psalm 119:89 tells us, Salmos 1:19-89 dice: forever, O Lord, Para siempre, oh Jehová, your word is settled in heaven. permanece tu palabra en los cielos. And now he's calling us, Y ahora Él nos llama, his sons and daughters, sus hijos e hijas, to settle his word on the earth para hablar y permanecer, establecer su palabra en la tierra through our mouths. por medio de nuestra boca. When your mouth is heaven's echo, Cuando tu palabra es el eco de los cielos, the fig tree can dry up la higuera se puede secar and the mountain has to move. y la montaña se tiene que mover. But you must be heaven's echo. Pero tienes que ser el eco de los cielos. Today is the perfect day Hoy es el día perfecto to realign your heart, para realinear tu corazón, to believe what God has said, para creer lo que Dios ha dicho, to believe what is written, para creer lo que está escrito, so that your mouth can only profess that. para que tu boca solo pueda profesar eso. Today's the perfect day Hoy es el día perfecto to repent from all doubt that has come out of your mouth. para arrepentirte de toda duda que ha salido de tu boca. Today's the perfect day Hoy es el día perfecto to ask the Holy Spirit to cleanse para pedirle al Espíritu Santo que limpie and anoint y unge, your tongue. unja tu boca. Today is the perfect day Hoy es el día perfecto to remember every single promise God has made over your life. para recordarte de toda palabra que Dios ha dado sobre tu vida. The word that you're keeping so dear that you might even have written in a little sticky on your fridge or on your mirror. La palabra que estás aguantando tanto, tan cerca de ti, la tienes quizás en tu espejo o en tu refrigerador. But today's the day to speak it. Pero hoy es el día para hablarla. Today's the perfect day Hoy es el día perfecto to become God's spokesperson on the earth. para ser el vocero de Dios en la tierra. You have to know today Tienes que saber hoy that if you honor God with your life que si tú honras a Dios con tu vida and your y obedience, tu obediencia, God will honor you. Dios te honrará a ti. Obedience La obediencia in this equation en esta ecuación will never be an option. nunca será una opción. Obedience in our lives as believers La obediencia en nuestras vidas como creyentes is a matter of survival. es un tema de la sobrevivencia. We're going to survive through our obedience. Vamos a sobrevivir por medio de nuestra obediencia. Know that your poor commitment and poor obedience to God Conoce que tu mal compromiso o tu poca obediencia a Dios won't produce anything. no producirá nada. But Pero you honor your God si honras a tu Dios with your life, con tu vida, with your obedience. con tu If you obediencia, commit yourself to Him, si te comprometes a Él, you will see God si verás a Dios in every single circumstance. en cada circunstancia. I'm going to ask you guys to close your eyes for a moment. Les voy a pedir que cierren sus ojos por un minuto. Maybe today you're here Quizás hoy están aquí and you say, hey, Aileen, y dices, oye, Eileen, I like what you're saying. me gusta lo que dijiste, estás diciendo. I want to speak onto my situations. Quiero hablar a mis situaciones. I want to see the change. Quiero ver el cambio. What do I have to do? ¿Qué tengo que hacer? How is it that I acquire the knowledge? ¿Cómo es que puedo obtener el conocimiento? This is a simple step you have to take today. Pero hay un paso simple que tienes que tomar hoy. Welcome Jesus into your heart. Darle la bienvenida a Jesús en tu corazón. He is ready. Él está listo. He is willing. Él está dispuesto. And He is able. Y Él es capaz. He is ready. Él está listo. He is willing. Él está dispuesto. And He is able. Y Él es capaz.
Today, Jesus is here. Hoy Jesús está aquí. And not only does he want to show off his supernatural power in your life, Y no solo quiere demostrar su poder sobrenatural en tu vida, but he wants to embrace you. pero Él quiere abrazarte. He wants to wrap you in his arms. Él quiere abrazarte en sus brazos. He wants to take away pain. Él quiere quitarte el dolor. He wants to take away sorrow. Él quiere quitarte la tristeza. He wants to remove Él quiere remover memories. las memorias. He wants to remove painful experience. Él quiere quitar las experiencias dolorosas. He wants to take your heart. Él quiere quitar y cambiar tu corazón. He wants to move into your heart Él quiere mudarse a tu corazón and bring everything with him. y traerlo todo con Él. This morning, En esta mañana, this afternoon rather, en esta tarde mejor, the best day. es el mejor día. It's the perfect day Es el día perfecto to say, Jesus, para decirle, Jesús, be welcomed into my heart. seas bienvenido en mi corazón. Because that's the only thing you need to do today Eso es lo único que tienes que hacer hoy to start para comenzar this walk este caminar by faith. por la fe. I said in the beginning Dije en el principio that salvation itself requires a confession. que la salvación misma requiere una confesión. So right now, Así que ahora mismo, if you're in your seats si estás en tus asientos or you're watching from home, o estás mirando desde casa, this is the moment este es el momento to say, Jesus, para decir, Jesús, be welcomed into my heart. seas bienvenido en mi corazón. So as every eye is closed Así que con todo ojo cerrado and every head bowed, y todo rostro inclinado, in this moment, en este momento, your life is being fought for. tu vida está siendo peleada. There's two options for you. Hay dos opciones para ti. There's life and there's death. Hay vida y hay muerte. Your sin Tu pecado leads you to eternal death. te lleva a la muerte eterna, But your God pero tu Dios has eternal life as a gift tiene vida eterna como un regalo for you. para ti. So right now, Así que ahora mismo, at the count of 3, al contarte tres, if you say, hey, Aileen, si tú dices, oye, Eileen, I want you to pray with me. quiero que ores conmigo, I need to invite Jesus into my heart. necesito invitar a Jesús en mi corazón. Or you're saying, hey, Aileen, O dices, oye, Eileen, I too yo come from también generational faith, vengo de una fe generacional, but I've distanced myself. pero me he distanciado tanto I haven't been walking close to God. y no he estado caminando cerca a Dios. Good news, Pero las buenas noticias today's the perfect day son que hoy es el día perfecto to realign yourself para realinearte and continue with that generational faith. y continuar con esa fe generacional. So I'm going to count to 3. Así que voy a contar hasta 3. And if that's you, Y si ese eres tú, I just want you to raise your hand right there where you are. quiero que levantes tu mano ahí donde estás. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Bless you. Dios te bendiga. God bless you. God I bless. can see your hands. God bless you. Dios te bendiga. Veo tu God mano. bless you. God bless you. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Not only do I see your hand, No solo que yo veo tu mano, but heaven sees your hand. los cielos ven tu mano. And as I said, Y como dije, heaven is beginning the process right now. los cielos están comenzando el proceso ahora If you mismo. raised your hand on high, Si levantaste tu mano hacia arriba, I have an invitation for you. tengo una invitación para ti. I want you to come here to the front. Quiero que vengas aquí hacia adelante. I want you to meet me right here in the front. Quiero que te encuentres conmigo aquí hacia adelante. This is the place Este es el lugar where the natural donde lo natural meets the supernatural. se encuentra con lo sobrenatural. If you rose your hand, come here to the front. Si This is levantaste the la moment. mano, ven aquí hacia adelante. Este es el momento. I know there's more. I saw a couple hands go up. Yo sé que hay más y vi varias manos levantarse. There is a place for you here. Hay un lugar para ti aquí. This is your family. Esta es tu familia. Church, let's celebrate. Iglesia, vamos a celebrar. These are sons and daughters Estos son hijos e hijas coming home. que regresan a casa. And we all know Y todos sabemos that there is no place like home. que no hay ningún lugar como la casa. There is no place No hay ningún lugar like the presence of our Father. como la presencia de nuestro Padre. If you're here in the front, Si estás aquí hacia adelante, whether you're welcoming Jesus for the first time si le estás dando la bienvenida a Jesús por la primera vez, or you're recommitting your life, o si estás recomprometiendo tu vida, I want you to know
quiero que sepas that if you look back, que si miras hacia atrás, all these people, todas estas personas they made that decision one day. tomaron esta decisión algún día. And today their life Y hoy sus vidas has never been the same. nunca ha sido igual. Their life went from troubles Su vida fue de problemas to new troubles, but with God. a nuevos problemas, pero con Dios. Their life went from pain. Sus vidas fueron de dolor. Their life went from pain to health. Sus vidas fueron de dolor a salud. And today Y hoy is the perfect day es el día perfecto for your lives to change. para que tus vidas cambien. I don't know any of you. No los conozco a ustedes. I know Javi, just kidding. I know one of you. Bueno, yo conozco a uno de ustedes, But for the most of you, I don't know you. pero la mayoría no los conozco. But I have the conviction in my spirit Pero tengo el convencimiento en mi espíritu that there is generational faith standing up que here. hay fe generacional parada aquí. I see people behind you Veo gente detrás de ti who believed. que creyeron. There are people behind you Hay gente detrás de ti who spoke your name. que hablaron tu nombre. They spoke your name into the heavenly realm. Hablaron tu nombre al ámbito And today is the divine appointment that God set for you. celestial y hoy es la cita divina que Dios puso para ti. Today's the day where God said, Hoy es el día que Dios dijo, I'm drawing the line. estoy marcando la línea. Your life will never be the same. Tu vida nunca más será igual. Right now, Ahora mismo, the Lord says, el Señor dice, you won't feel any more confusion from this day forward. no sentirás más confusión desde este día hacia adelante. The Lord says today, El Señor te dice hoy, you will know what steps to take. tú sabrás cuáles pasos tomar. The Lord says today, El Señor te dice hoy, you're never going to feel that torment again. nunca más vas a sentir ese tormento. The Lord says today, El Señor te dice hoy, you're never going to feel what you were feeling when you were alone in your house any longer. nunca más vas a sentir lo que sentías en tu casa cuando estabas sola. The Lord says today, El Señor te dice hoy, you're in the center of my mighty hands. estás en el centro de mi mano poderosa. And your life En tu vida, will never be the same. nunca más I can assure you today será igual. Te aseguro que hoy, that those prayers that somebody launched into the spiritual world, esas oraciones que alguien soltó al ámbito espiritual, today they begin to manifest. hoy comienzan a manifestarse. The step you take El paso que tú tomes today hoy will mark your generations forever. marcará tus generaciones para siempre. I want you guys to pray with me. Quiero que oren conmigo ustedes. You're going to pray with me together, and the whole church is going to help you. Vamos a orar juntos y la iglesia entera te va a ayudar. So I want you guys to close your eyes, Quiero que cierren sus ojos. and you just learned that you've got to confess it. Y acabaron de entender y aprender que tienen que confesarlo. So you have to open up your mouth. Así que tienen que abrir sus bocas. So I got to hear you. Tengo que oírlos. But not only do I have to hear you, Pero no solo tengo que oírles, but there's a spiritual world that's got to hear you, pero también hay un ámbito espiritual que tiene que oírlos. where you're drawing the line. Donde estás marcando la línea. There is not a single curse that will touch your lives going forward from this day. No hay ninguna maldición que tocará tu vida desde este día. There's a hedge of protection that is now being built around each and every one of you. Y ahora hay un vallado de protección que está alrededor de cada uno de ustedes. And from this day forward, Y de este día en adelante, blessings pursue you. las bendiciones te persiguen. Blessings pursue Las you. bendiciones te persiguen. So close your eyes and repeat with me. Así que cierren sus ojos y repitan conmigo. Say, Heavenly Father, Diga, Padre Celestial, thank you. gracias. Thank you for speaking to me. Gracias por hablarme. Thank you for tearing the veil. Gracias por romper el velo. Thank you for opening my eyes. Gracias por abrirme mis ojos. For allowing me to see Por permitirme ver all that you have for me. todo lo que tienes para mí. Today, Hoy I repent arrepiento. from every covenant Me arrepiento de todo pacto that I've made with my flesh, que he hecho con mi carne, with the devil, con el diablo, with sin. con el pecado. And today, Y hoy I declare yo declaro that from this day forward, que de este día en adelante I walk in blessing. yo camino en I bendición. walk in healing. Yo camino en sanidad. I walk in prosperity. Yo camino en I prosperidad. walk with clarity of thoughts. Yo camino con claridad de pensamiento. And right now, Y ahora mismo
I declare yo declaro, Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Jesus is Lord over my life. Jesús es el Señor sobre mi vida. Jesus is Lord over my family. Jesús es el Señor sobre mi familia. Jesus is Lord over my house. Jesús es el Señor sobre mi casa. Jesus is Lord over my finances. Jesús es el Señor sobre mis finanzas. Jesus is Lord over my children. Jesús es el Señor sobre mis hijos. Jesus is Lord over all. Jesús es el Señor sobre todo. And right now, Y ahora mismo I make a commitment yo hago un compromiso to know more, para conocer más, to seek you more, para buscarte más and to walk in this life that you give y me. caminar en esta vida que tú me das. And right now, I thank you, Jesus, Y ahora mismo te doy gracias, Jesús, for this eternal life por esta vida eterna that you are gifting me que with. tú me estás regalando. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús yo oro. Amen. Amén. Now, let's celebrate, church, for a moment. Ahora vamos a celebrar, iglesia, por un minuto. You're going to take a moment now, and somebody is going to pray with you personally. Vamos a tomar un momento ahora y alguien va a orar con ustedes personalmente. Pero para los evangelistas, But for the evangelists, hay una palabra direccional del Señor. there's a directional word from the Lord. El Señor dice, pregunten por cuál es la higuera y cuál es la montaña. The Lord says, ask what the fig tree is and what is the mountain. Y declaren la palabra de Dios. And declare the word of God. Y cuando terminen, And when you finish que tomen la información, and you take their information, los llamarán you'll call them y van a testificar and they will testify del milagro que Dios ha hecho en sus vidas. of the miracle God has done in their lives. Today God says, Hoy Dios dice, what you're asking for, lo que tú me pides, you will see it today. lo verás hoy. Just like David said, Igual que David dijo, the Lord el will Señor give me your head me dará tu cabeza. today. Hoy, Today. hoy Today is the day Hoy of your miracle. es el día de tu milagro. Hoy es el día de su milagro. Today is the day of your miracle. El Señor la ama. The Lord loves you. Hay sanidad para usted. There is healing for you. Hay esperanza para usted. There is hope for you. La palabra del Señor dice The word of the Lord says que vivirá, that you will live contará and speak de las grandes cosas the great que el things Señor hará con su vida. God will do with your life. Hoy es un nuevo día para usted. Today is a new day for Y you. recibe todas las fuerzas del Señor Receive all the strength from the Lord, y el respaldo del cielo se va con usted hoy. and heaven's backing leaves with you En nombre de today. Jesús. In If you guys Jesus' can name. follow our evangelists, they're going to pray with you personally. Si pueden seguir a los So this way. evangelistas. Church, let's celebrate.